¿Qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales? La solidificación es un proceso físico en el que se da el cambio de estado de cualquier materia que pase de líquido a sólido. Cuando un metal puro se encuentra en estado líquido sometido a un proceso de enfriamiento, alcanza su temperatura de solidificación. Se inicia un proceso de formación de embriones o núcleos sobre los que se van agrandando los átomos, conformando así la estructura cristalina. Átomos básicos en los metales. La estructura cúbica centrada, también conocida como cúbica centrada en el cuerpo, por sus siglas en inglés BCC, es un tipo de estructura cristalina. Se da en todos los metales alcalinos y en los metales bario, radio, vanadio, niobio, tantalio, cromo, molibdeno, wolframio y el hierro en su estado alfa, que se establece a temperaturas ordinarias y hasta 912 grados centígrados. En esta estructura, los átomos se encuentran 8 en los vértices de un cubo, los cuales son compartidos con otras 8 celdas adyacentes, y un átomo en el centro del cubo. Pasamos ahora a la estructura cúbica centrada en las caras, cuyas siglas son FCC. Los átomos están situados en los vértices de la celdilla unidad y en el centro de las caras, o sea, en las posiciones de los nudos de la red de Bradbury del mismo nombre. El número de átomos que contiene la celdilla unidad es 4, es decir, 6 medios átomos en el centro de las caras y 8 octavos átomo en los vértices. Y el número de coordinación de la estructura cúbica centrada en las caras es de 2. Ahora pasamos a ver qué es la estructura hexagonal compacta. En la estructura hexagonal compacta, los átomos ocupan los vértices de un prisma hexagonal regular, los centros de las bases y los centros de los triángulos alternos en que pueden descomponerse la sección intermedia del prisma. La estructura hexagonal compacta es una modificación más densa de la estructura cristalina hexagonal sencilla. Los átomos en la estructura cristalina cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta están unidos del modo más compacto posible y el empaquetamiento es máximo. Deformación permanente de un monocristal. La deformación es el cambio del tamaño o forma de un cuerpo debido a los esfuerzos producidos por una o más fuerzas aplicadas o también por la ocurrencia de la dilatación térmica. Independientemente de la forma en que se aplique la fuerza, el comportamiento mecánico del material se describe mediante 3 tipos de deformaciones: tracción, compresión y corte. Deformación elástica. Es aquella en la que el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación, es decir, es reversible. En este tipo de deformación, el sólido varía su estado tensional y aumenta su energía interna en forma de energía potencial elástica. Deformación plástica. Es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación, es decir, es irreversible. En los materiales metálicos, la deformación plástica ocurre mediante la formación y movimientos de dislocación. Un mecanismo de deformación secundario es el manclado, por la formación de maclas. Estos mecanismos de deformación plástica, las maclas y las dislocaciones, se activan cuando la tensión aplicada supera a la tensión de fluencia del material, es decir, en un ensayo de tracción a la tensión de fluencia finaliza la zona de deformación elástica y comienza la zona de deformación plástica. La tensión deja de ser proporcional a la deformación. Segundo, ¿qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? Las soluciones sólidas son mezclas homogéneas de una o más sustancias disueltas en otras. Ahora se hablará de los tipos de soluciones metálicas. Cabe destacar que las soluciones sólidas tienen importantes aplicaciones tanto en el área comercial como industrial, gracias a la obtención de mezclas que pueden tener propiedades superiores a las de los metales puros.
Muchas aleaciones de metales son soluciones sólidas, que es el tema que se estaba hablando con anterioridad. En este caso existen unos diferentes tipos, que son el latón, el bronce, el acero, amalgama, oro de joyería, oro blanco, estaño de soldadura, etc., siendo estos muy reconocidos y escuchados en nuestro alrededor, y estas hacen parte precisamente de las aleaciones metálicas, más precisamente de las soluciones sólidas. Tercero, ¿qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Las imperfecciones cristalinas es cualquier perturbación de la periodicidad de la red de un sólido cristalino. En este caso existen tres tipos de imperfecciones, las cuales son defectos puntuales, defectos lineales o dislocaciones y defectos superficiales. Cabe destacar que todos los materiales sólidos contienen gran cantidad de imperfecciones o desviaciones de la perfección cristalina y que éstas se clasifican basándose en su geometría y tamaño. En el primer caso de los defectos puntuales, los cuales incluyen las vacancias, los átomos intersticiales y los átomos sustitucionales, que introducen campos de deformación por comprensión o tensión que afectan los arreglos atómicos en el cristal circundante. Como resultado, se obtiene que las dislocaciones no pueden deslizarse con facilidad en la proximidad de los defectos puntuales y aumenta así la resistencia del material metálico. En este caso, se sabe que las vacantes, como se observa en la primera imagen, son los lugares reticulares vacíos y los autointersticiales son los átomos de disolvente que ocupan posiciones intersticiales, como podemos ver, que implican una o dos posiciones atómicas, como se evidencia en la primera parte. En el segundo defecto, que son las lineales o dislocaciones, se sabe que cuando se aplica una fuerza a un material metálico, se mueven y ocasionan que un material metálico se deforme. El esfuerzo cortante resuelto crítico es el esfuerzo requerido para mover la dislocación, como se observa en la segunda imagen. Y para el último defecto, que es el superficial, se obtiene de que se debe a las imperfecciones localizadas en dos dimensiones, las cuales se deben a las alteraciones en el apilamiento de los planos atómicos sobre un límite. Mi nombre es Diego Toro. Voy a explicar el punto 4 que me indica qué técnicas experimentales existen para su detención de metales y monocristales. Entonces, para la detención de estos elementos podemos comprender tres ejemplos. Como la primera técnica, podemos decir que la microscopías de barridos por sonda. Digamos que esta técnica se comprende en una gran familia de técnicas que permiten generar una imagen fotográfica en 3D con una resolución atómica de la superficie a través de un control. Digamos que ese control es preciso de posición de una punta delgada que interacciona con la superficie, el cual nos permite evidenciar los diferentes átomos dentro de un elemento. La segunda técnica es el método electroquímico. ¿En qué consiste este método? Decimos de que su palabra lo dice, electroquímicamente. Hacen uso de electroquímicamente de antenas o de electrodos conductores que se conectan generalmente a los dispositivos electrónicos, los cuales se utilizan para medir parámetros eléctricos y reactivos en una solución. Este electrodo se hace da- eh, generalmente de un material inerte. Vamos para la última técnica que se llama bon, bontamperometría cítrica. ¿En qué comprende esta técnica? Es una técnica utilizada para el estudio de una amplia gama de propiedades electroquímicas de un analítico o de un sistema
de un sistema, experimentos de voltamperometría se realizan aplicando un barrido potencial sobre un sistema electroquímico y luego medir la corriente resultante. Vamos a explicar el punto 5, cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería. Como podemos comprender, los diferentes elementos, tanto monocristales como metales, para la ingeniería es muy importante conocer cómo está compuesto cada elemento. Cuando hablamos de cómo está compuesto, estamos hablando de la capacidad, estamos hablando de la dureza, la flexibilidad, la rigidez, la conductividad. ¿Por qué es tan importante conocer ese comportamiento de cada elemento o esa dureza con la finalidad de implementar cada elemento para la actividad necesaria o para la actividad acorde y dependiendo de su capacidad? Entonces, para nosotros en la ingeniería es muy importante, ¿sí? Así podemos medir capacidad, podemos medir rigidez y podemos evitar posibles accidentes a presentarse. Aquí algunas biografías que se tomó como bibliografía el libro que mencionaba dentro de la actividad. Gracias.